Hoy he titulado al sermón de hoy El niño que nació para morir. Y para ello, pues he escogido el texto para dar comienzo a este sermón de Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5. Si me acompañan, ahí Gálatas 4, del versículo 4 y 5. Bien, pues vamos a dar comienzo con la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Oremos un momento. Bien, hermanos, hermanas, en las últimas semanas, en estas últimas semanas no hemos estado escuchando sermones aislados. En estas 2 últimas semanas hemos estado siguiendo el hilo rojo de la historia de la redención. Primero se nos llevó al jardín del Edén. ¿Recuerdan? Génesis 3:15, cuando todo estaba perdido, cuando el hombre acababa de caer, cuando la muerte había entrado en el mundo y la serpiente parecía haber triunfado. Y allí, en medio del juicio, Dios habló una promesa, una hermosa promesa. La simiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. No fue un plan de emergencia, hermanos, fue una promesa soberana, de un Dios soberano. Después se nos mostró algo aún más asombroso, que ese hijo prometido no permaneció ausente durante siglos, sino que se manifestó antes de Belén. Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado. El Hijo Eterno caminó con su pueblo, apareció como el ángel de Jehová, se reveló como el capitán del ejército del Señor, se dejó ver en el Antiguo Testamento. La promesa tenía rostro, hermanos, la promesa tenía presencia, la promesa tenía identidad. Pero hoy llegamos al clímax, Hoy no hablamos de promesa, hoy no hablamos de anticipación, hoy hablamos de cumplimiento. Hoy contemplamos el momento en el que el Hijo Eterno, mi hermano, dejó de aparecer temporalmente y entró definitivamente en la historia. La Navidad no es un paréntesis tierno en la Biblia. No es una escena dulce para los niños. No es una tradición cultural. La Navidad es el momento en que Dios cumplió su palabra. El Hijo no vino a probar suerte. Él no vino a ver qué pasaba. No vino a improvisar salvación. Vino porque había sido enviado. Él vino porque había un decreto eterno. Vino porque había una cruz esperándole, hermano. Hermano, este niño no nació para vivir cómodo. Este niño nació para morir fiel. Y esta mañana quiero que entendamos algo con claridad absoluta y ruego al Espíritu Santo de Dios que abra nuestros corazones y que obre para que podamos entenderlo con total claridad. Hoy vamos a mirar, hermanos, la Navidad desde el cielo. Si quitamos la cruz del pesebre, no tenemos Navidad. Si quitamos la muerte del nacimiento, no tenemos evangelio. Hermanos, si quitamos la fidelidad de Dios, no tenemos esperanza. Y hoy quiero mirar la Navidad desde el mismo cielo, no desde el sentimentalismo, sino desde el cielo, desde la eternidad. Hermanos, no desde la nostalgia, desde la gloria de Dios. Desde la gloria de Dios y no desde el confort humano. Desde ahí vamos a mirar hoy la Navidad. Y lo haremos recorriendo 4 verdades que forman un solo mensaje, una sola declaración divina. 4 puntos. Mi primer punto: Cristo nació para morir.
Un segundo punto, Dios vino a estar con nosotros. Tercero, el Rey se humilló hasta lo inconcebible. Y cuarto, y todo ocurrió porque Dios siempre cumple su palabra. Siempre cumple su palabra, Él es fiel. Y al final, mi amigo, hermano, hermana, no podrás salir neutral. No podrás, porque este Cristo no te deja opciones. O te rindes ante Él como Salvador, o te enfrentarás a Él como juez. Que Dios nos dé oídos para oír, hermanos, en el día de hoy. Porque lo que está en juego, lo que hoy está en juego no es una emoción navideña. Lo que hoy está en juego es tu alma eterna. Y mi primer punto, el que nació para morir. Ese propósito eterno de la encarnación. Hermanos, si queremos entender correctamente la Navidad, debemos arrancarle el velo del sentimentalismo. Si queremos entender correctamente la Navidad, hermanos, debemos dejar de mirar al pesebre con ojos románticos y comenzar a mirarlo con ojos redentores. Por eso he dicho, mirarlo desde el cielo, desde la gloria de Dios, desde ese plan de redención. Porque este niño, aunque frágil en apariencia, este niño nunca fue un experimento, nunca fue una posibilidad, este niño nunca fue una alternativa entre muchas. No, Cristo no nació para ver si el hombre lo aceptaba. Cristo nació porque el cielo ya había decretado su muerte. Ya la había decretado en ese consejo eterno de la Trinidad. La Escritura es contundente. Ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, ahí leemos: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No vino a intentar salvar, hermano. No vino a ofrecer una oportunidad, vino a salvar efectivamente a su pueblo. A eso vino. Hermano, antes de que hubiera un pesebre, había una cruz. Antes de que hubiera un pesebre, había una cruz, hermano. Antes de que hubiera pañales, ya había clavos. Ya había clavos. Antes de que hubiera oro, incienso y mirra, había sangre derramada. Antes de la fundación del mundo, en ese consejo eterno de nuestro glorioso Dios. El profeta Isaías, 700 años antes de Belén, 700 años antes, ya lo había visto con claridad aterradora. Isaías 53, versículos del 3 al 5. Famoso pasaje, muy conocido. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Isaías no describe a un maestro moralmente frustrado. Describe a un siervo enviado para sufrir. Él no está describiendo a una víctima del sistema, él está describiendo a un cordero designado para el matadero. El apóstol Pedro lo confirma siglos después cuando dice en Primera de Pedro, vayamos ahí, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20. Ahí vemos al apóstol Pedro cómo lo confirma siglos después y dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Detente ahí, iglesia. Detente ahí, antes de la fundación
del mundo. Antes de Adán, antes de la caída, antes del pecado, hermano. El Hijo ya había sido destinado. La cruz no fue una reacción divina al fracaso humano, hermano. Fue el centro del plan eterno de nuestro Dios. Como escribió John Owen con una estremecedora claridad, John Owen dijo: la muerte de Cristo no fue un accidente histórico, sino la ejecución precisa del consejo eterno de Dios para la redención de su pueblo. Por eso el libro de Hebreos, hermanos, pone en boca de Cristo estas palabras al venir al mundo. Hebreos 10, versículos del 5 al 7. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria a Dios. Hermanos, ¿veis lo que esto significa? ¿Os dais cuenta? La encarnación no fue un paseo divino por la historia. La encarnación fue una misión de obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo no vino a mostrarnos cómo vivir mejor, no. Él vino a vivir perfectamente en tu lugar, en nuestro lugar, y a morir voluntariamente por nuestros pecados. Jesús mismo lo dijo sin rodeos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, verso 45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos, no por todos, por muchos. Rescate, hermano. Rescate, eso implica cautiverio, eso implica condena. Eso implica que no éramos libres, que no éramos buenos, que no éramos neutrales. Y aquí es donde este punto comienza a incomodar. Justamente aquí, porque si Cristo nació para morir, entonces el problema del hombre, hermano, era tan grave, tan grave, que solo la muerte del Hijo de Dios podía resolverlo. Así es. No un ajuste moral, no podía resolverlo una mejora espiritual, no podía resolverlo una religión más refinada, no podía resolverlo tus buenas obras de caridad, no. Podía resolverlo solamente sangre, sustitución y castigo. Y castigo por pecar contra un Dios santo. El pesebre, hermanos, proclama algo devastador sobre nosotros. El pesebre proclama que estábamos perdidos sin remedio humano. No había remedio, no había solución. Spurgeon lo expresó así. Él dijo: si el pecado pudiera haber sido quitado de otra manera, Cristo jamás habría muerto. Pero como no había otro camino, el Hijo de Dios bebió la copa hasta el fondo, hasta la última gota, hermano. Bebió la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Aquel que era inocente, aquel que era justo, aquel que estaba en gloria y que no tenía necesidad, vino por ti a beber hasta la última gota. Mi amigo, si alguna vez has pensado que tu pecado no es tan grave, mira al pesebre y seguidamente mira la cruz. Ese niño vino porque tú no podías salvarte. Ese niño vino porque Dios no negocia con el pecado. Ese niño vino porque la justicia debía ser satisfecha. Por eso vino ese niño. ¡Qué amor tan grande! Y aquí la Navidad deja de ser cómoda. Aquí la Navidad deja de ser cómoda porque si Cristo nació para morir, entonces no puedes quedarte
como un simple espectador. Si el Hijo de Dios, el Santo, el Justo, el Perfecto, vino al mundo para morir por tus pecados, tú no puedes quedarte como un mero espectador. No puedes aplaudir el nacimiento y rechazar la cruz. Tú no puedes celebrar Belén y huir del Calvario. No puedes. No puedes. Este niño no pide admiración. Este niño exige rendición. Y eso nos lleva al siguiente movimiento de este sermón. Porque si Cristo nació para morir, la pregunta es inevitable. ¿Por qué tuvo que venir él mismo? ¿Por qué Dios no envió a otro? Eso nos conduce al corazón del Evangelio. A mi punto número 2. Dios con nosotros. La presencia redentora de la encarnación, hermano. Si el Hijo nació para morir, entonces surge una pregunta que atraviesa toda la Escritura. ¿Por qué tuvo que venir él mismo? ¿Por qué no envió Dios a un ángel? ¿Por qué no levantó otro profeta? ¿Por qué no habló desde el cielo una vez más? La respuesta es tan gloriosa, hermano, como humillante para ti y para mí. La respuesta es porque nadie más podía hacerlo. Nadie. El problema del hombre no era solo ignorancia, no era solo debilidad, no era solo falta de dirección. El problema del hombre era culpa. Culpable. Sentencia de muerte a una eternidad en el infierno. Y la culpa no se elimina con palabras, se elimina con sangre. Por eso Mateo declara, citando al profeta Isaías, y dice en Mateo 1:23, dice, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No dice Dios cerca. Ahí no está diciendo Dios atento, Dios solidario, no. Dice Dios con nosotros. Hermano, la encarnación no fue un gesto simbólico. Fue Dios entrando, hermano, en nuestra condición. Fue Dios asumiendo nuestra carne. Pisando nuestro polvo, hermano. Sintiendo nuestro cansancio. Soportando nuestra tentación, sin pecado, pero soportando nuestra tentación para redimir desde dentro lo que estaba perdido. Dios con nosotros. Y Juan lo proclama con asombro reverente. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El Verbo eterno no fingió humanidad. El Verbo eterno no se disfrazó de hombre. No tomó apariencia. El Verbo eterno se hizo carne. Se hizo carne. Hermano, esto es escandaloso. Esto es glorioso. El Creador respiró aire creado. Aire creado por Él. El Creador respiró aire creado. El sustentador de todo el universo, hermano, sintió hambre. El Santo conoció el cansancio. ¿Os dais cuenta de lo escandaloso que es esto? El infinito aceptó límites. Se metió en un cuerpo de carne. Se encarnó con los límites, con las limitaciones del ser humano. 100% hombre, hermano. ¿Por qué? Pues Hebreos nos da la respuesta sin rodeos. Hebreos 2:14. Y ahí está el motivo del por qué. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hermano, tenía que venir Él. Tenía que ser Él. Tenía que ser hombre. Tenía que compartir nuestra naturaleza. Tenía que ser Él. Y compartir nuestra naturaleza, porque solo un hombre podía representar a los hombres y solamente Dios podía soportar el peso del juicio divino. Amén. Solo Dios. Así es.
Aquí está el misterio glorioso del Evangelio, hermano. Un solo mediador, verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre, sin confusión, sin mezcla, sin división. Un misterio glorioso, pero es así. Amén. Como escribió Calvino, Calvino dice: Cristo tuvo que descender hasta nosotros porque jamás habríamos podido ascender hasta Él. Él tuvo que dejar su trono de gloria porque nosotros éramos incapaces de acercarnos a Él. Y esto no es solo doctrina alta, doctrina a nivel Dios del cielo, no. Esto es consuelo profundo para nosotros, hermano. Porque Dios con nosotros significa que Dios no nos salvó desde lejos. ¿Os dais cuenta? No nos gritó instrucciones desde el cielo. No nos dejó ahí arreglándolas nosotros mismos. No, entró en nuestra miseria. Él entró en nuestra miseria. Dios, el Dios de gloria, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todo, aquel que sustenta el cielo, el que tiene en su mano todo el universo, entró en nuestra miseria. Tú has sentido soledad, Cristo la conoció igual o más. Tú has sentido rechazo, Cristo fue despreciado. Tú has llorado dolor injusto, Cristo lloró ante una tumba. Cristo sufrió, Cristo lloró en Getsemaní, donde su agonía, hermano, fue tan intensa que, según Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, Cristo recibió todo lo que tú mereces y que con toda una eternidad en el infierno no alcanzarías a pagar la cuenta que le debes al Dios vivo, santo, santo, santo. Por eso el castigo es una eternidad en el infierno, porque no das para pagarlo. Y Cristo recibió todo eso por ti. Hebreos lo afirma con ternura santa, hermano. Hebreos 4, verso 15. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, el inocente por los culpables, el justo por los injustos. Esto no minimiza la santidad de Dios, esto lo que hace es exaltarla aún más. Porque el Dios Santo no se contaminó al acercarse. El Dios Santo no se contaminó al mezclarse con toda nuestra inmundicia. El Dios Santo fue todo lo contrario, fue su santidad la que nos limpió. Él no se contaminó, su santidad es la que nos ha limpiado a nosotros. Y la que nos limpia día tras día. Y la que nos santifica progresivamente, hermanos. Y aquí es donde este punto empieza a confrontar de verdad. Porque si Dios vino a estar con nosotros, no fue para acompañarnos en nuestro pecado, fue para sacarnos de él, fue para sacarnos del pecado, fue para quitarnos de esa esclavitud. Emmanuel no es licencia para vivir igual. Emmanuel no es poder para ser, es poder para ser transformados. No es licencia para que nosotros sigamos viviendo en nuestras concupiscencias y en nuestros delitos y en nuestros pecados y en nuestra inmundicia. Es poder para ser transformados. Dios con nosotros no significa Dios aprueba mi vida. Significa Dios vino a rescatarme de mi vida. Eso significa Dios con nosotros. Dios vino con nosotros a rescatarme de mi vida porque yo no podía. Mi amigo, si Cristo se encarnó, si Cristo descendió, si el Verbo se hizo carne, entonces ya no hay excusa. No la hay. Ya no puedes decir Dios no entiende, ya no puedes decir Dios no sabe, Dios no se acerca. Dios vino. Dios estuvo y Dios pagó. Y sin embargo el mundo no lo recibió. Y eso nos conduce al siguiente golpe de este sermón. Uno que aplasta nuestro orgullo, hermano. Porque este Dios que vino no encontró lugar.
Mi tercer punto, el rey que no cabía en Belén. La humillación gloriosa del Hijo Eterno, hermano. Si el Hijo nació para morir y si Dios vino a estar con nosotros, entonces hay algo, hermanos, que debería estremecernos profundamente. El Rey Eterno entró en su mundo y su mundo no tuvo lugar para él. Lucas lo narra con una sobriedad que corta como un cuchillo. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, no dice que el mesón estaba lleno de violencia, no dice que lo rechazaron con odio explícito, no, simplemente dice no había lugar, no había lugar para ellos. Y esa es, hermanos, una de las frases más trágicas de toda la Escritura. Porque el que no halló lugar en Belén es el mismo de quien Miqueas había profetizado siglos antes y había dicho ahí en el capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Y detente ahí, hermano, hermana, detente. El que nace en un pesebre es aquel cuyas salidas son desde la eternidad. El infinito envuelto en pañales, hermano. Hermano, el Creador sostenido por una madre, como nuestra mamá cuando nos sostenía. El Creador del universo sostenido por una madre. El Rey de gloria sin trono, sin palacio, sin honra. Hermano, esto no es casualidad, esto es teología encarnada. Dios no eligió el pesebre porque no tuvo otra opción. Dios lo eligió porque ese era el mensaje. El mundo ama la grandeza visible. El mundo ama la grandeza, la riqueza. Dios revela su gloria a través de ¿qué? De la humillación. ¡Wow! Gloria a Dios. Pablo lo expresa con palabras que realmente deberían quebrarnos. Filipenses 2, capítulo 6, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, hermano, el pesebre no es un detalle tierno. El pesebre, hermanos, es el primer escalón de una escalera que desciende hasta la cruz. Cristo no solo se hizo hombre, Cristo se hizo pobre, Cristo se hizo pequeño, Cristo se hizo rechazado. Como dice el apóstol Pablo, porque en 2 Corintios 8:9, porque ya no conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, porque ya no conocéis, no, porque ya conocéis, he dicho no, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y aquí es donde este punto se vuelve profundamente confrontativo, hermanos, porque el mismo Cristo, ese mismo Cristo que eligió el pesebre, sigue siendo rechazado en el día de hoy. Sigue siendo rechazado, y no con violencia, ojo, sino con indiferencia. No lo echamos fuera, simplemente no le hacemos lugar. Simplemente no le hacemos lugar, hermanos. Hay lugar para el trabajo, hay lugar para los planes, para la comodidad, para la religión, para una Navidad cultural, pero sin embargo no hay lugar para un rey que exige rendición. No lo hay. El mundo no rechazó a Cristo porque no supiera quién era. Lo rechazó porque era demasiado santo, demasiado absoluto, demasiado demandante. Y eso nos incluye a nosotros, si no tenemos cuidado, hermano.
Porque es posible cantar villancicos y vivir sin obediencia. Es posible admirar el pesebre y huir de la cruz. Hermanos, es posible celebrar la Navidad y no someternos a nuestro Rey. Martin Lloyd-Jones lo dijo con una claridad brutal. Él dijo: la gran tragedia del mundo no es que ignore a Cristo, sino que lo conozca lo suficiente como para rechazarlo. Mi amigo, escucha con atención. Si Cristo no gobierna tu vida, si Él no gobierna tu vida, no importa cuántas veces celebres su nacimiento. Da igual. No importa. El rey que no cabía en Belén tampoco cabe en un corazón lleno de orgullo. Y aquí el Evangelio nos acorrala, nos deja acorralados. Porque si este rey, hermano, si este rey se humilló hasta ese punto, si descendió tan bajo, hermano, si aceptó no tener lugar, entonces no puedes recibirlo a medias. No puedes. O le recibes como rey soberano, o repites lo que ocurrió en Belén. No hay lugar. No hay un término medio. O es tu rey soberano o no hay lugar. Y eso nos conduce al último y glorioso movimiento de este sermón, el que lo une todo, el que nos muestra que nada de esto fue azar, que nada de esto fue tragedia, ni que nada de esto fue un error humano. El Dios que cumple su palabra. La fidelidad soberana del plan eterno de redención, hermano. Nada, absolutamente nada de lo que hemos visto hasta ahora ocurrió por casualidad. Nada. Ni el nacimiento, ni el lugar, ni el tiempo, ni la forma, ni la humillación, ni la cruz. Nada. Todo ocurrió por algo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. La Navidad no es un giro inesperado en la historia. Es la ejecución precisa, la ejecución quirúrgica de un decreto eterno. El apóstol Pablo, él lo resume con una frase breve, pero cargada de eternidad y que con ella di inaugurado este sermón. Y vamos a volverlo a leer, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y ahora, iglesia, detente ahí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hermano, no antes, no después, no cuando el mundo estuvo listo, ni siquiera cuando Roma fue más favorable. No, cuando Dios lo había determinado. La encarnación, hermano, no dependió de circunstancias humanas, en absoluto. Dependió de la fidelidad divina. Dios es fiel y cumple su palabra. Y si se ha cumplido su palabra, se cumplirá todo lo que queda por cumplirse, hermano. Desde Génesis 3:15, desde Génesis, Dios prometió ya un redentor. Siglos después mostró al Hijo preencarnado caminando con su pueblo. Y finalmente, en el momento exacto, lo envió al mundo. Y se encarnó. Dios no improvisa, hermano. Dios no reacciona. Dios cumple. Dios cumple. Lucas lo celebra en el Cántico de María. Lucas 1, versículos 54 y 55 dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Lo veis? María no canta emociones, María está cantando teología. Canta que Dios recordó su promesa, que fue fiel, no porque se lo hubiera olvidado, sino porque llegó el momento de cumplirla, el momento exacto, el momento que Dios había establecido y cumplió. El mismo Dios que habló en el Edén, el mismo Dios que apareció a Abraham,
El mismo Dios que caminó con Israel es el Dios que entró en Belén. Hermano, esto es descanso para nuestras almas. Esto es consuelo, es paz, es tranquilidad, es esa paz que el mundo no sabe dar, que solo Dios nos la da. Porque si Dios fue fiel en enviar a su Hijo, hermano, será fiel en salvar a los que son de su Hijo. Si Dios fue fiel al enviar a su Hijo, pues será fiel al completar su obra por completo. Si Él fue fiel al enviar a su Hijo, será fiel hasta el final. Hasta el final, hermano. Eso debe producir en nosotros consuelo, seguridad, tranquilidad. Pablo lo afirma con una seguridad absoluta. Él dice en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué más podemos esperar, hermano? ¿Qué dudas pueden venirnos? Ninguna. Sí y amén. Cristo es el sí de Dios a cada promesa. Cristo es el amén de Dios a cada pacto, hermano. Cristo es la garantía viva de que Dios no falla. Dios no va a fallar. Es nuestra garantía. Cristo, el resucitado, nuestro Salvador, el Redentor. Esa promesa prometida ya en Génesis, en el comienzo. Pero aquí viene la confrontación final, hermano. Aquí viene la confrontación final. Si Dios cumple su palabra, entonces también cumplirá hasta la última de sus advertencias, hermano. Hasta la última. El mismo Cristo que vino como niño, ese mismo Cristo va a volver como rey. Y rey en gloria. Ese mismo Cristo que nació en humildad, en pobreza, vendrá en gloria. Ese mismo Cristo que ofreció salvación ejecutará juicio. Ejecutará juicio. Tenedlo por seguro, porque Dios es fiel y cumple su palabra. Y hasta el día de hoy la ha cumplido. Y ahí está la historia que la corrobora. Y ahora, mi amigo, ya no puede decir que no sabía. Ahora ya no puedes decir que fue confuso, ya no puedes decir que Dios no habló. Dios habló, Dios cumplió y Dios sigue llamando. Dios continúa llamando y eso nos conduce, pues inevitablemente, hermanos, al final de este sermón. Un final sin música suave, un final sin sentimentalismo, sin comodidad humana, un final sin manipulación. Un final donde Cristo se presenta tal y como es. Salvador glorioso o juez justo. Mi amigo, después de haber visto todo esto, después de haber contemplado la promesa, después de haber contemplado la encarnación, después de haber contemplado la humillación del Rey del universo y la fidelidad absoluta de Dios, Él es fiel. Ya no puedes permanecer neutral. No, ya no puedes permanecer como un simple espectador, cómodo, mirando la historia de la redención. No, porque este Cristo no vino para ser admirado. Este Cristo vino para ser obedecido. Él no vino para ser celebrado una vez al año, que sí, que está bien, muy bonito, muy lindo. Es una oportunidad muy buena, sí. Pero Él no vino para ser celebrado una vez al año. Él vino para gobernar vidas enteras. Vidas enteras. El mismo Cristo que nació en Belén es el mismo Cristo que colgó en un madero. Es el mismo Cristo que fue, ese mismo Cristo que fue envuelto en pañales, es el mismo Cristo que fue envuelto en sangre, hermano. El mismo Cristo que fue rechazado por no tener lugar, ¿sabéis qué? Volverá un día y no pedirá lugar. Él vendrá y no pedirá lugar. La Escritura es clara, hermano.
La Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos. No sugiere, hermano. No invita amablemente. Manda, ordena. Y tú, mi amigo, no serás juzgado por cuántas veces oraste, no serás juzgado por cuántas veces viniste a la iglesia, por cuántas obras de caridad hiciste, ni por cuántas veces celebraste la Navidad. No. Serás juzgado por qué hiciste con Cristo. ¿Qué es lo que has hecho con Cristo? Por eso serás juzgado. Porque el Evangelio no pregunta si crees que Jesús existió. No. El Evangelio pregunta si te has rendido a Él. Puedes haber cantado himnos, puedes haber dicho Señor, Señor, puedes haber admirado la historia del pesebre y haberla celebrado una y otra vez, pero si no hay arrepentimiento, si no lo hay, si no hay obediencia, si no hay una vida transformada, Cristo mismo dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cristo mismo, Dios mismo encarnado, lo dice. Escucha esto con temor santo. El niño de Belén, mi amigo, o será tu Salvador o será tu juez. No hay un término medio. O es tu Salvador, abogado tienes, o es tu juez. Y habrá sentencia. Si Cristo no gobierna tu vida hoy, no importa cuánto hables de Él. Da igual, no importa cuánto hables de Él, cuánto lo celebres, porque no le perteneces a Él. Y esta mañana Dios no te ha traído aquí para emocionarte. Esta mañana Dios te ha traído para rescatarte o para dejarte sin excusa. Porque la Biblia promete algo glorioso y aterrador a la vez. En el libro de los Salmos, en el 51, versículo 17, dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios. Pero en el libro de Hebreos también advierte. Hebreos 10:31, ¿qué es lo que dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y gloria a Dios también. Horrenda cosa, mi amigo. Así que te hablo con un amor verdadero, con un amor que sufre por las almas, no con palabras suaves, sino con una verdad eterna. Y de la misma manera que Jesucristo comenzó su ministerio, arrepiéntete, abandona tu pecado y ríndete a Cristo. Arrepiéntete, abandona tu pecado y ríndete a Cristo, el único que puede salvarte. No mañana, no cuando estés listo, hoy. Porque el Dios que cumplió su palabra al enviar a su Hijo, es el mismo Dios que cumplirá su palabra al juzgar al mundo. El mismo. Y si hoy vienes a Cristo quebrantado, si hoy vienes a Cristo vacío, pobre en espíritu, sin excusas, sin méritos, confiando solo en su sangre derramada en la cruz del Calvario, por ti, Él ha prometido: al que a mí viene no le echo fuera. Cristo no echa a nadie fuera. Quien va a Él lo abraza con esa redención, con esa transformación, con ese cambio de vida, de corazón, con ese nuevo nacimiento, hermano. Este es el Evangelio. Esta es la Navidad verdadera. Y esta es la decisión más importante, esta es la decisión más seria que jamás tomará cualquier ser humano. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, hermano. A Dios sea la gloria. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.